Mi matrimonio solo duró unas horas. En la noche de bodas, tuve que huir a casa del vecino. Esta es una de esas historias que ni yo misma creo haber vivido, pero que cambió completamente quién soy y cómo veo el amor hasta el día de hoy. Si estás viendo esto ahora, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Porque mira, lo que viví esa noche parece sacado de una película, pero fue mi realidad. Y durante mucho tiempo, una herida que cargué en silencio. Me llamo María. Tengo 61 años. Pero cuando esto sucedió yo tenía solo 22. Era 1986, una época diferente, en la que las mujeres se casaban pronto, y el divorcio aún era una vergüenza. Yo vivía en un pueblo pequeño de la provincia, en Andalucía, que podríamos llamar San Lorenzo de la Sierra, un lugar tranquilo, de calles de tierra y vecinos que se enteraban de la vida de los demás, incluso antes de que la noticia saliera de la boca del dueño. Mi padre, don José, era el dueño de la tienda de ultramarinos de la calle principal. Mi madre, doña Lourdes, se dedicaba a la costura por encargo y nos cuidaba. Yo era la hija del medio, entre 4 hermanos varones, la única chica, y quizás por eso, la más vigilada y protegida. Fui criada para ser una esposa de respeto, saber cocinar, cuidar de la casa, obedecer al marido. Estudié hasta el bachillerato, pero antes de terminar ya tenía un pretendiente, Fernando. Su nombre todavía me produce náuseas cuando lo digo en voz alta. Era guapo, no puedo negarlo. Alto, de ojos castaños oscuros, sonrisa amplia. Trabajaba en la cooperativa de leche con mi padre y parecía, en aquella época, el sueño de toda chica de pueblo. Trabajador, educado, siempre con ropa limpia y un habla suave. Nos conocimos a la puerta de la iglesia. Empezó a saludarme, siempre amable, siempre con ese aire ensayado de hombre que sabe cómo impresionar a la madre de la chica, doña Lourdes, mi madre. Quedó encantada con él. Decía que finalmente había encontrado un hombre decente para casarse conmigo. Mi padre también lo aprobó. Y en el pueblo, cuando a los padres les gusta, el destino parecía algo sellado. Fuimos novios durante un año, siempre bajo supervisión. Fernando venía a casa los domingos, tomaba café y bizcocho, conversaba con mis padres y nunca traspasaba ningún límite. Tenía una conversación agradable y trataba a todos con respeto. Yo me sentía segura, o al menos eso, creía. Decía las palabras justas, hablaba de construir un hogar, de cuidarme, de formar una familia. En aquel tiempo, el amor era eso. El resto se descubría después de la boda. El noviazgo fue rápido. Me pidió la mano en la Navidad de 1985, delante de toda la familia. Le trajo flores a mi madre y le regaló a mi padre una botella de un buen orujo artesanal, como gesto de respeto. Recuerdo mirarle esa noche y pensar que había tenido suerte, que Dios me había enviado al hombre adecuado. Yo era demasiado inocente para entender las señales. El día de la boda, el cielo amaneció gris. Fue una mañana de lluvia ligera, a mediados de julio, iglesia llena, flores blancas, vestido prestado de mi prima Rosalía. Recuerdo el olor a perfume fuerte mezclado con la cera de la misa y la sensación de estar viviendo un sueño. Todo el mundo comentaba lo hermosa pareja que formábamos. Mi madre lloraba. Mi padre intentaba disimular su orgullo con una expresión seria, y allí estaba él, en 1909, el altar, sonriéndome. Fernando, el hombre que, sin yo saberlo, transformaría mi cuento de hadas en pesadilla. Después de la ceremonia, hicieron una fiesta sencilla en el salón de la iglesia. Música de acordeón, comida casera, gente riendo. Apenas comí, nerviosa por lo que me esperaba esa noche. En aquel tiempo, nadie hablaba abiertamente sobre la noche de bodas. Solo decían que era el deber de la esposa complacer al marido, que era parte del matrimonio, y yo, con mi corazón de muchacha criada para obedecer, solo sabía que debía ser una buena esposa, que aquello era lo esperado, que sería normal. Salimos de la fiesta al anochecer, solo nosotros dos. Su coche estaba aparcado frente a la iglesia, adornado con cintas de colores y latas atadas al parachoques. Todos lanzaban arroz mientras nos decían adiós. Yo reí, aún, con el estómago revuelto por la ansiedad. Cuando la ciudad quedó atrás, él estaba callado,
distinto, sin sonrisa, sin la cortesía habitual. Pensé que estaba cansado, que el día lo había agotado, pero había algo en su mirada. Algo duro, frío, calculado, algo que nunca había visto antes. Llegamos a la casa que había alquilado para nosotros, pequeña, de madera, sencilla. Olía a pintura fresca y a queroseno del quinqué. Aún recuerdo cada detalle. El suelo crujiendo bajo nuestros pies, la cama cubierta con sábanas nuevas de flores rosadas, la toalla blanca colgada del gancho, las cortinas que mi madre había cosido personalmente. Fernando cerró la puerta, se giró hacia mí y dijo, con voz baja pero firme: «Ahora eres mi mujer. Espero que estés a la altura de eso». Sentí un escalofrío, pero aún así sonreí, sin comprender. Solo dije que sí, intentando mantener el aire dócil que había aprendido. Abrió una botella de vino barato. Bebió solo, copa tras copa. Intenté iniciar una conversación sobre la boda, sobre la gente, sobre la fiesta, pero él respondió con monosílabos, hasta que me ordenó que me callara. Aquel tono, duro, cortante, nunca lo había oído hablar así. Cuando se acercó, sentí el fuerte olor a alcohol. Intenté besarlo, como creía que debía, pero me agarró el brazo con fuerza. Fuerza desproporcionada, agresiva. Me duele recordar aquellos dedos apretándome, su voz diciendo palabras crueles que no encajaban con el hombre que creía conocer. «¿Crees que me engañas con esa cara de santa? Yo sé que antes de mí estuviste con otro». Me quedé paralizada. Mi cuerpo se tensó. No, entendí lo que quería decir. No había estado con nadie antes que él. Estaba orgullosa de mi honestidad. Nunca estuve con nadie, Fernando. Lo juro. Mentira. Todas las mujeres mienten, y más aún las que parecen intachables. Sus manos apretaron más. Intenté soltarme, pero tiró la botella contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación. En el reflejo del quinqué, vi los trozos brillar como pedazos de mí. Vida cayendo al suelo. El miedo me paralizó. Quería correr, pero mis piernas parecían de piedra. Él me empujó a la cama, arrancando el velo que aún estaba sujeto a mi pelo, y con él, arrancando mi seguridad. Recuerdo la sensación de desesperación creciendo en mi pecho, el corazón latiendo demasiado fuerte, y entonces, como si Dios hubiera intervenido, oí algo. Un golpe en la ventana, fuerte, 3 veces. Toc, toc, toc. Fernando se detuvo, irritado. ¿Quién diablos está ahí? Desde fuera, una voz de hombre respondió. ¿Está todo bien, María? Oí. Ruido. Era el vecino de al lado, el señor Enrique. Conocía a mi padre, un hombre de respeto. Su voz fue como un rayo de esperanza. Respondí rápido, temblorosa. Sí, señor Enrique. Solo ha sido un accidente con la botella. Fernando me miró con rabia y advertencia, pero el ruido había atraído más atención. Oí pasos en el patio, gente murmurando. ¿Qué está pasando? ¿Va todo bien?, preguntó alguien desde fuera. Él maldijo, siseando bajo, se arregló la ropa, tiró los trozos de vidrio a un rincón y me mandó que me callara, diciendo que no debía contarle a nadie sobre su nerviosismo. Y como última amenaza, completó con una mirada que me heló hasta el alma. Si abres esa boca, María, acabo contigo y con tu familia. ¿Entendiste? Asentí, callada, temblando. Se acostó en la cama como si nada hubiera pasado. Se durmió borracho en pocos minutos, y yo me quedé sentada en la silla, mirando hacia la oscuridad, el cuerpo tembloroso, el alma hecha pedazos. Mi cabeza repetía sus palabras. Acabo contigo. Por primera vez, me di cuenta del peligro en el que me encontraba. Esperé hasta oír sus fuertes ronquidos llenar la habitación. El corazón parecía querer salirse del pecho. Tomé la manta, me vestí a toda prisa y salí de puntillas, sin hacer ruido. La luna iluminaba el patio, el suelo húmedo por el rocío. Crucé la verja descalza y llamé a la puerta del vecino. El señor Enrique abrió la puerta en segundos. Cuando me vio, palideció. «Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado, hija mía? Necesito ayuda. Por favor, no dejes que él sepa que estoy aquí». Me dejó entrar sin preguntar nada más, cerrando la puerta con llave tras de mí. Su esposa, doña Carmen,
Me envolvió en una manta y me hizo sentar en la cocina. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Solo después de unos minutos conseguí decir que algo terrible había pasado, pero ni siquiera pude explicarlo completamente. Las palabras se atascaban, presas en el nudo de mi garganta. Enrique fue hasta el teléfono comunitario en casa de otro vecino. Llamó a mi padre, y cuando mi padre llegó, con la mirada alarmada y mi hermano mayor a su lado, me derrumbé en llanto. Se lo conté todo. De la grosería, de las amenazas, del miedo. Él escuchó en silencio, con los ojos llorosos y las manos cerradas. No vuelves a esa casa, hija, nunca más. Mi padre me abrazó, y sentí su cuerpo temblar conmigo. Nadie toca a una hija mía. Nadie. La noticia corrió como viento cortante por el pueblo esa mañana. La boda del año, la pareja modelo, había terminado en las primeras horas. Fernando intentó justificarse, diciendo que era mentira, que yo era histérica, pero cuando mi padre fue a buscarlo con la policía, sí, la policía, lo encontró todavía ebrio, irritado y diciendo tonterías. Fue llevado a la comisaría del distrito, pasó algunos días encarcelado por agresión y amenaza, pero yo, aún con él lejos, no podía dormir. Las noches siguientes fueron un tormento. Cualquier ruido me hacía saltar de la cama. La gente me miraba con pena o desconfianza. Decían que yo había arruinado el matrimonio porque la mujer joven es caprichosa, o que debería haber sabido lidiar con el temperamento del marido. En aquella época, ser una mujer que huía del marido era ser una maldita, y me convertí en el tema de conversación de toda puerta de iglesia, de todo mercado, de toda esquina. El divorcio tardó años, pero aquella primera semana ya sabíamos que mi matrimonio había terminado. Duró menos de 24 horas. Un trozo de papel, una ceremonia, y luego el caos. Mi vida entera en ruinas antes incluso de empezar. Pero también fue el comienzo de algo, de un viaje de supervivencia, porque la niña que entró en esa casa esa noche nunca más existió, y la mujer que salió, descalza, cubierta solo por una manta, sangrando por dentro, fue la que aprendió, de la forma más dolorosa, que el amor verdadero solo existe cuando hay respeto, y a partir de ahí, inicié la lucha más difícil de mi vida, la de reconstruirme después de un matrimonio que duró solo unas horas, pero me marcó para toda una vida. La mañana siguiente fue una mezcla de alivio y terror. Yo todavía temblaba, envuelta en la manta que doña Carmen me había dado. El sol nacía de color naranja sobre los tejados bajos, y el olor a café recién hecho inundaba su cocina. Era como si el mundo hubiese seguido con normalidad, mientras yo me sentía destrozada por dentro. Mi padre llegó, poco después de las 7, acompañado de mi hermano mayor, Roberto. Cuando vi entrar a los dos, comencé a llorar de nuevo. Ellos no dijeron nada. Mi padre solo puso la mano sobre mi cabeza y me dijo que todo había terminado, que nadie volvería a tocarme. Roberto, que generalmente era bromista y tranquilo, estaba furioso. Solo me preguntó si él me había herido de verdad. Solo asentí con la cabeza, incapaz de poner en palabras lo que había sucedido. Aún sin detalles, ellos lo entendieron. Doña Carmen preparó café para todos, intentando romper la pesadez de aquel momento, pero el silencio era tenso, casi cortante. El único sonido era el tintineo de las tazas y el ruido distante del gallo cantando. Nadie sabía qué decir. Regresamos a casa de mis padres ese mismo día. Mi madre estaba en el portón, desfigurada de tanto llorar. Cuando me vio bajar del coche, corrió y me abrazó tan fuerte que casi me quitó el aliento. Susurraba repetidamente que yo estaba viva, que eso era lo que importaba. Pero cuando entramos y nos sentamos en la sala de estar, la conversación que tuve que tener con ellos fue una de las más difíciles de mi vida. Lo conté todo, cada palabra cruel, cada amenaza, la mirada de odio de Fernando. Mi padre escuchaba de ojos bajos, la mandíbula apretada. Al final, se levantó, tomó su sombrero y solo dijo: «Esto no va a quedar así». Se fueron, él y Roberto, y me quedé con mi madre, que intentaba consolarme, pero estaba tan afectada que apenas podía hablar. Ella decía que el matrimonio era para siempre, que el cura nos había unido ante Dios, pero luego se corregía y murmuraba que un hombre que levanta la mano a una mujer no es marido, es un cobarde.
Por la tarde, el pueblo entero ya lo sabía. Cuando se vive en un pueblo pequeño, los secretos corren más rápido que la gente. En pocas horas, las vecinas llamaban a la puerta, fingiendo preocupación, pero buscando el chisme. Una decía: «Pobrecita, tan joven y ya abandonada». Otra preguntaba si era verdad que yo había huido corriendo por la calle en camisón. E incluso hubo quien dijo que el problema era mi temperamento, que yo debía haber provocado. En aquel tiempo, la mujer nunca era víctima. Siempre decían que algo había hecho para merecerlo. Fernando fue llevado a la comisaría por la tarde, después de que mi padre lo denunciara. Estuvo detenido poco tiempo. De nada servía. En aquella época la ley apenas protegía a las mujeres. El delegado, amigo de mucho tiempo de mi padre, dijo que sin un examen o marcas en el cuerpo, no había mucho que hacer más allá de un registro. «Lo que podemos, don José», dijo, «es averiguar si realmente amenazó. Pero usted sabe, un hombre con rabia dice muchas tonterías». Mi padre apretó los puños. La rabia no es excusa para maltratar a una mujer. El delegado desvió la mirada, y en ese momento me di cuenta de que lo que vivía no era una excepción. Era una regla no escrita de una sociedad que consideraba normal el miedo dentro del matrimonio. Volví a dormir en mi cuarto de soltera aquella noche. La colcha blanca, las almohadas bordadas por mí años antes, el olor familiar de casa. Todo parecía igual, pero nada era lo mismo ya. Yo ya no era aquella María soñadora, llena de planes, que creía en finales felices. Algo se había roto dentro de mí. Los días siguientes fueron largos y confusos. La gente me observaban en la calle como si yo fuera un bicho raro. Mitad lástima, mitad juicio. En la misa, el padre José habló sobre respetar los lazos sagrados del matrimonio y, sin citar nombres, lanzó una mirada que yo sabía que iba dirigida a mí. Salí antes de que terminara la homilía, con la cabeza gacha, para evitar las miradas. Solo quería desaparecer. Fue doña Carmen quien vino a visitarme, semanas después, con la mirada firme y palabras que me sostuvieron por dentro. «Tú no hiciste nada malo, María. ¿Entiendes? Nada. El error fue de él. El pecado es de él. Pero la vergüenza es lo que más se pega a la mujer, y es lo que menos debería». Lloré en sus brazos como una niña. Fue la primera vez que alguien me dijo que yo no era culpable. Mientras tanto, Fernando no dejaba de intentar acercarse. Enviaba recados a través de conocidos, diciendo que quería hablar, que todo no pasaba de ser un malentendido. «Él está arrepentido», dijo mi padre una tarde, sosteniendo un billete que había recibido en el almacén. Rasgó el papel, delante de mí, luego lo tiró al fuego. Y esto es lo que pienso de su arrepentimiento. Pero el miedo a Fernando no me abandonaba. Por la noche, cualquier ruido en el portón me hacía saltar en la cama. Tenía pesadillas en las que él regresaba a casa con esa mirada helada y con la voz baja diciendo que ahora nada lo impediría. Mi madre dormía conmigo, porque no conseguía quedarme sola. El tiempo pasaba, pero el miedo continuaba dentro de mí, como una sombra que no se disipa. Los meses se convirtieron en un año, y la presión social comenzó. En el mercado, las mujeres cuchicheaban. Ahora ya debería buscar a otro. Nadie querrá casarse con una mujer marcada. No puede quedarse en casa de sus padres para siempre. Yo fingía que no escuchaba, pero aquellas palabras me traspasaban. Me sentía una carga, una vergüenza andante. Solo tenía 23 años y ya me llamaban la abandonada. Mi padre era mi escudo, pero incluso él comenzó a percibir el peso de la situación. Cierto día dijo en la mesa: «Quizás sea hora de pensar en mudarte, hija, empezar en otro lugar. Aquí la gente no te deja en...». Fin del extracto. Paz. Yo sabía que tenía razón, y en el fondo, yo también quería huir de allí. Pero, ¿huir a dónde? La respuesta llegó a través de Rosalía, mi prima que vivía en Sevilla. Un día, apareció de sorpresa, llena de energía y perfume de ciudad grande. «María, vente conmigo», dijo animada. «La capital es otra vida. Allí a nadie le importa tu historia. Busca un trabajo, un rincón, y vuelve a empezar». Tardé un poco en convencer a mis padres. Mi madre tenía miedo de dejarme marchar, pero sabía que era lo mejor. Al final,
Empaqueté poca ropa y un puñado de sueños nuevos. Prometí volver en las fiestas. Y me prometí a mí misma no dejar nunca más que nadie me controlara. La llegada a Sevilla fue un choque de realidad. Todo era ruido. Autobuses, gente, música, calor. Rosalía vivía en un piso pequeño con 2 compañeras, y fue amable al acogerme en el sofá hasta que consiguiera trabajo. Me dijo: «Eres guapa, María, y tienes buena labia. Deberías probar en la tienda de telas de Serafina. A ella le gustan las chicas educadas». Al día siguiente, allí fui, con falda larga y blusa sencilla, a pedir trabajo. Doña Serafina, una mujer severa de pelo recogido y ojos atentos, me contrató como dependienta. No pagaba mucho, pero me daba dignidad, y poco a poco empecé a respirar de nuevo. Trabajaba el día entero. Volvía, cansada, pero con la sensación de estar reconstruyéndome. Por las tardes, miraba el atardecer desde el piso y pensaba: la chica que huyó de casa un día está aprendiendo a vivir de nuevo. Aún así, a veces el pasado llamaba a la puerta. Soñaba con el sonido del cristal rompiéndose, con los ojos de Fernando. Una noche, despertándome asustada tras una pesadilla, Rosalía me oyó llorar y me dijo: «Un hombre así es una enfermedad, prima. No dejes que eso te enferme a ti también. Lo peor que podemos hacer es permitir que el miedo viva en nosotras». Ella tenía razón, pero superarlo no era sencillo. Aquella herida tenía raíces profundas. Cada hombre que pasaba por la tienda y me miraba demasiado tiempo me dejaba inquieta. Me daba vergüenza hasta sonreír. No sabía distinguir la amabilidad de amenaza. Y eso, de alguna manera, moldeó a la mujer que me convertí. Desconfiada, prudente, pero cada vez más fuerte. 2 años pasaron. Ya podía alquilar una habitación solo para mí y guardar un dinerillo. Un día, mientras organizaba las telas, me di cuenta de que podía sonreír de verdad sin un peso en el alma. Era como si, poco a poco, estuviera lavando el pasado con pequeñas victorias diarias. Fue también en ese tiempo que encontré de nuevo a don Enrique y doña Sida, aquellos vecinos que me salvaron aquella noche. Se habían mudado a Sevilla por culpa de sus hijos. Cuando me vieron, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mira qué muchacha tan guapa», dijo él con una sonrisa amplia. «Nunca olvido la noche en que llamaste a mi puerta. Dios fue bueno al traerte viva. Conversamos durante horas. Y esa noche, al irme, él me tomó la mano y dijo: «Eres más valiente de lo que piensas. La valentía de una mujer no es levantar la voz, es levantar la propia vida después de que intentan derribarte». Aquella frase se quedó conmigo hasta hoy. Pero el destino nunca deja de ponernos a prueba. Eso lo aprendí pronto. Y 4 años después del matrimonio, que duró horas, recibí una carta que hizo que mi corazón latiera de otra manera. Venía del interior. ¿El remitente? Fernando. El sobre blanco. La caligrafía que reconocí de lejos. Mis manos temblaban mientras lo abría. El texto era corto, pero suficiente para despertar una tormenta antigua. «María, espero que estés bien. Necesito verte. Quiero pedirte perdón. He cambiado mucho». Durante días, dejé aquella carta en la cómoda, sin responder. La leía, la releía, y cada vez sentía una mezcla de rabia y curiosidad. Quizás era una trampa, quizás él realmente había cambiado, o quizás yo necesitaba oírlo para tener paz. No lo sabía. Solo que, de alguna forma, aquella carta sería el comienzo de un nuevo capítulo. Y aunque no lo supiera, estaba a punto de volver a ver al hombre que casi destruyó mi vida, y descubrir que el pasado nunca queda enterrado cuando el dolor aún respira dentro de nosotros. La carta de Fernando pasó días, en el cajón de mi cómoda, doblada con cuidado, pero quemando como una brasa dentro de mí. A veces, la abría solo para mirar aquellas líneas cortas y sentir rabia de nuevo. Otras veces, pensaba si responder no sería la forma de cerrar de una vez por todas aquel ciclo que parecía no acabar nunca. Rosalía, mi prima, descubrió la carta cuando fue a guardar una blusa mía. «No vas a responder, ¿verdad?», preguntó, con las cejas arqueadas. «No lo sé», respondí. «Dice que quiere disculparse». «¿Disculparse de qué? ¿De haberte destruido? ¿De haberte hecho huir el día de la boda? María, lo mínimo que ese hombre merece es el silencio». Ella tenía razón, pero algo dentro de mí todavía pedía un cierre.
No es que quisiera volver. Dios me libre. Solo quería escuchar de su boca que reconocía el daño que había causado. Quería mirarlo y no sentir miedo. Y quizás, por un segundo, sentir que era yo quien tenía el control esta vez. Esperé una semana antes de decidir. Tomé un papel, me senté a la mesa y escribí una respuesta. Corta. Recibí tu carta. Acepto conversar personalmente, pero en un lugar público. Estaré en la confitería de la Plaza Central el domingo, a las 3 de la tarde. Y la envié. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia el correo. Era como desenterrar un fantasma. Los días siguientes fueron largos, llenos de ansiedad y preguntas sin respuesta. ¿Qué diría? ¿Vendría pidiendo perdón de verdad? ¿O con aquellas mismas excusas frías de siempre? Pensé 1000 veces en desistir, pero cuando llegó el domingo, me puse un vestido sencillo, me recogí el pelo y fui. La confitería estaba en un edificio antiguo, con ventanas grandes y olor a pan dulce. El reloj marcaba las 3 menos cuarto cuando llegué. Cada tic-tac parecía un martillo golpeando la mesa. Me senté en la mesa de la esquina, de cara a la calle. 15 minutos después, lo vi llegar. Casi no lo reconocí. Fernando estaba más viejo, el rostro cansado, los hombros encorvados. No había arrogancia en su postura como antes, solo peso. Me vio y se congeló en la puerta por un instante. Luego vino hacia mí, despacio. Cuando se sentó, lo primero que percibí fue la mirada. La misma mirada fría que siempre había tenido, pero con la sombra de algo nuevo. Quizás culpa, quizás dolor. María, comenzó. Pensé que no vendrías. Vine porque quiero entender. ¿Qué quieres de mí? Él respiró hondo. Quiero pedirte perdón. Yo era otro hombre. Joven, impulsivo, lleno de rabia, y pagué un precio muy alto por ello. ¿Qué precio pagaste? Pregunté, escéptica. Me casé de nuevo. Pensé que sería diferente, pero llevé a ese otro matrimonio los mismos errores. Daba órdenes, desconfiaba, bebía demasiado. Ella me dejó. Perdí a mi mujer, a mi hijo, mi casa. Empecé a ver quién soy en realidad. Lo miré en silencio. Por un momento, vi a un hombre roto, despojado de la arrogancia que me hizo temblar tantos años atrás, pero también vi a alguien que tal vez solo se arrepentía de las consecuencias, no de los actos. ¿Y por qué buscarme ahora? Porque nunca pude olvidarte. Él se reclinó en la silla. Aquella noche, cuando tu familia fue a denunciarme, juré que tú habías destruido mi vida. Pero quien la destruyó fui yo, y el peor castigo que recibí fue vivir sabiendo que la mujer que más me amó me odia con razón. Las palabras quedaron flotando en el aire, entre el ruido de tazas y las conversaciones ligeras de otras mesas. Yo no sabía qué responder. Una pequeña parte de mí quería absorber aquella petición de perdón. Otra parte gritaba que ya era demasiado tarde. Me dejaste destrozada, Fernando. Nunca más volví a ser la misma. Lo sé, y lo lamento todos los días. El arrepentimiento no cambia el pasado. Tomé aire. Pero quizás sea lo que me falta para seguir adelante en paz. Él asintió, con los ojos anegados. Espero que encuentres paz. Espero que hayas sido feliz, María. Me quedé unos segundos en silencio. Lo fui. O al menos intenté serlo. Me deshice de la infelicidad cuando decidí no volver a ser propiedad de nadie nunca más. Él quiso decir algo, pero se tragó las palabras. Solo me miró con tristeza, como si deseara un perdón que ya no cabía en mis manos. Salí de la pastelería primero. Cuando miré hacia atrás, él seguía allí, mirando al vacío. Fue la última vez que vi a Fernando. En los días que siguieron, sentí un curioso alivio, como si aquel encuentro hubiera cerrado la puerta que había permanecido entreabierta durante años. Mi vida, por fin, podía continuar. Volví al trabajo en la tienda de doña Serafina con energía renovada. Las compañeras notaron el cambio. Estás diferente, María, más ligera, y yo lo estaba, de verdad. Por primera vez, dormía sin pesadillas. A veces, todavía soñaba con la niña que fui, con el vestido de novia. Pero ahora el sueño terminaba diferente. Yo abriendo el portón y escapando antes de que el horror comenzara. La valentía de huir se convirtió en un recordatorio de fuerza, no de miedo. Con el tiempo, empecé a salir más. Rosalía me arrastró a reuniones de amigos suyos, pequeñas fiestas, presentaciones musicales,
y fue en una de esas donde conocí a alguien que cambiaría mi historia de nuevo. No de forma trágica, sino curativa. Su nombre era Fabián. Fabián era empleado de banca, unos 5 años mayor que yo. Tenía una sonrisa tranquila y una manera de escuchar con verdadera atención. Cuando me lo presentó al grupo, Rosalía me susurró animada: «Es viudo. Es buena persona. Y te mira como quien ve lo que el resto del mundo no ve». Al principio no le di importancia. Aún tenía miedo de cualquier relación. Pero Fabián era paciente. Empezó apareciendo por la tienda, comprando paños de cocina sin necesitarlos, solo para hablar conmigo. A veces dejaba un bombón en la bolsa, escondido entre las telas. Poco a poco, fue sacándome risas que pensé que nunca volvería a tener. Un día, sentados en la plaza, me preguntó: «¿Y si quisiera verte de verdad? ¿Sin excusas de comprar en la tienda?». La pregunta me pilló por sorpresa. «No sé si estoy lista», admití. «Puedo esperar». Y esperó. Meses. Nunca forzó, nunca se apresuró. Simplemente estuvo allí, constante como una brisa agradable. Cuando finalmente acepté una cena, me di cuenta de que algo en mí empezaba a cicatrizar. Fabián no hablaba de futuro, no hacía promesas, simplemente me dejaba existir en el presente, al ritmo que yo necesitaba, y eso me curó. Fueron 2 años de noviazgo antes de casarnos, un matrimonio sencillo, civil, solo con testigos. Él conocía toda mi historia. Nunca me hizo sentir vergüenza por ella. «Sobreviviste al infierno», decía. «Ahora mereces la primavera». Y de verdad trajo la primavera. Flores en la ventana, risas en la mesa, respeto en los gestos. Durante años fuimos felices, pero el pasado, incluso dormido, siempre vuelve de otra forma. Cierta noche, después de cenar, mi padre me llamó. Estaba anciano, con la voz débil. «María, necesito contarte algo. Fernando murió la semana pasada. Accidente en la carretera». Tardé unos segundos en responder. «Siento mucho lo que le pasó a él». Fue todo lo que pude decir. «Pero lo siento más aún por quien se quedó atrapado en su sufrimiento. Te buscó en los últimos meses. Mandó una carta al almacén, pero no tuve el valor de entregártela. Hiciste bien, papá. Ya nos habíamos despedido». Y colgué. Me quedé en un largo silencio. Una parte de mí recordaba la furia, el dolor, pero otra recordaba el taller, al hombre arrepentido. Su muerte no me trajo odio, ni tampoco alegría, solo paz definitiva. Era el final de su historia dentro de la mía. Con el paso de los años, empecé a usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. En la tienda, cada vez que veía a alguien nueva, con la mirada atormentada por una mala relación, sacaba conversación, contaba fragmentos de mi historia. Nunca todo el horror, pero suficiente para mostrar que existe una salida. «El matrimonio no es una prisión», decía, «y el amor que comienza con miedo termina en destrucción». Esas conversaciones se convirtieron en algo más grande. Un grupo en la iglesia para acoger a mujeres. Fabio me apoyó en todo. «Convertiste el dolor en fuerza, María. Esto es un milagro». A los 45 años, escribí en un cuaderno de tapa azul todo lo que viví, desde la niña ingenua de la iglesia hasta la mujer que huyó en la noche de bodas. Llamaba al cuaderno «Diario de las rupturas». Nunca lo publiqué, nunca se lo mostré a nadie aparte de Elena. Era mi manera de repasar todo y entender que cada herida me hizo renacer. Por la noche, Rocío leyó en voz alta un fragmento que escribí. «Huir no fue debilidad, fue la valentía instintiva de quien eligió vivir. La valentía es abrir el portón mientras el mundo te grita que te quedes». Lloramos juntas. Y en ese momento supe que mi historia, por muy dolorosa que fuera, tenía un propósito. Hoy, al contar todo esto, no siento una carga, siento orgullo de la mujer en la que me he convertido. Mi matrimonio duró pocas horas, pero lo que aprendí en él valió por toda una vida. Aprendí que la libertad tiene un precio, pero ningún dolor es tan caro como vivir sin ella. Nunca más usé un vestido blanco, no por trauma, sino porque ya no necesito un símbolo para validarme. Tengo mi paz, mi fuerza y mi historia. Y si contarlo aquí ayuda a una sola mujer a huir antes de ser destruida, ya ha valido cada palabra. Así que, si me estás escuchando, mujer de cualquier edad, y reconoces algo de tu vida en la mía,
Escucha bien. El miedo no es una cárcel. Es un aviso. Y a veces, huir no es debilidad. Es un nuevo comienzo disfrazado de desesperación. Así fue conmigo. Y puede ser tu nuevo comienzo también. Los años pasaron, y durante mucho tiempo, creí que lo había superado todo. Fabián era un buen marido, un compañero. Llevábamos una rutina tranquila. Yo trabajaba en la tienda de telas, él en el banco, y poco a poco el pasado se fue convirtiendo en un recuerdo lejano. Pero, de vez en cuando, volvía en sueños. Siempre el mismo. Yo dentro de aquella pequeña habitación, el sonido del cristal rompiéndose, el miedo atrapándome. Me despertaba sudada, con el corazón acelerado. Fabián me abrazaba sin preguntar el por qué. Sabía que había cicatrices que se manifestaban en silencio. Fue durante una de esas noches cuando decidí buscar ayuda. Empecé terapia, más de 20 años después del trauma. Era extraño hablar de algo en lo que evitaba incluso pensar, pero la psicóloga me hizo ver que ignorar es solo una forma de seguir atrapada. Descubrí que todavía cargaba con la culpa, por haber creído en Fernando, por no haber percibido las señales, por haber sido víctima. Y descubrí también que perdonar no era una reconciliación con él, sino una liberación de mí misma. Años después, cuando ya estaba estabilizada, recibí una noticia que me conmovió de forma inesperada. Tenía 49 años cuando la madre de Fernando, doña Carmen, apareció en la tienda. Casi no la reconocí. El cabello canoso, los hombros encorvados, la mirada perdida de quien carga demasiado peso. Ella me sujetaba el brazo temblando, implorando conversar. María, por favor, no me des la espalda. Solo quiero hablar contigo 5 minutos. Me tomó unos segundos recuperar el aliento. No veía a aquella mujer desde la boda. La recordaba sonriendo altiva en la iglesia, orgullosa de su hijo perfecto. Ahora parecía otra, deshecha y carente. Nos sentamos en una de las mesitas al fondo de la tienda. Sacó un pañuelo del bolso y empezó a llorar bajito. Nunca pedí perdón, hija mía, por no haberte escuchado. Tú intentaste avisarnos con el silencio, y nosotros preferimos creerle a él. Me quedé sin reacción. Usted no me debe disculpas. Quien debía era su hijo. Ella asintió, con la mirada afligida. Lo sé, pero se está muriendo. Sentí que el cuerpo se me helaba. ¿Qué está diciendo? Fernando. Está muy enfermo. Cáncer avanzado. Dijo que quería verte antes de irse. Pasa todo el tiempo llamando tu nombre. Por un instante no pude hablar. Fue como si las paredes de la tienda se cerraran. Mi pasado distante, el miedo, el odio, todo regresó comprimido en mi pecho. Y junto a ello, una duda que no quería enfrentar. ¿Debería verlo? Cuando se lo conté a Fabio, él no reaccionó bien. No necesitas esto, María. Este hombre te destruyó. No tiene derecho a robar tu paz una vez más. Pero la paz es algo extraño. A veces, lo que uno evita es justamente lo que necesitamos afrontar para conseguir respirar. Pasé días pensando. Recordé sus palabras en la pastelería, años antes, cuando dijo que cargaba arrepentimiento. Recordé lo que la terapia me había enseñado. Perdonar no es absolver, es liberarse. Y decidí ir. El hospital estaba en la ciudad vecina. Entré sola, pidiendo información en la recepción. La enfermera me llevó hasta la habitación. Al abrir la puerta, vi a Fernando acostado, delgado, irreconocible. El hombre que un día me hizo temblar de miedo ahora parecía una sombra. Respiraba con dificultad, la mirada perdida en la ventana. Cuando me vio, las lágrimas rodaron por los lados de sus ojos. María, su voz salió débil, ronca. Viniste. Me acerqué despacio, sin saber si debía tocarlo. Doña Carmen lo pidió. Intentó reír, pero fue solo un suspiro. Ella siempre se mete en todo. Pero... gracias. Me quedé de pie junto a la cama. Me miró durante un largo tiempo. ¿Sabes? Pensé mucho en esa noche, en lo que hice. Durante años encontré excusas, bebí para olvidar. Pero la memoria no se borra, solo cambia de forma. Ahora, en los sueños, el que está encerrado en la habitación soy yo. No dije nada. Quería odiarlo, pero solo sentía lástima. Él continuó. Mereces vivir sin miedo. Sé que nunca pagaré, pero necesitaba pedir. ¿Me perdonas? No por mí, sino para que tú puedas seguir en paz. Me quedé allí,
observando al hombre que un día juré amar y de quien huí esa misma noche, y me di cuenta de que el perdón no era aprobación, era un cierre. Toqué su mano, fría, débil. Te perdono, Fernando. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Él lloró, y yo también. Aquellas lágrimas eran una liberación que ningún tribunal o castigo podrían traer. Salí del hospital ligera, como si hubiera dejado parte del peso allí dentro. 2 meses después, supe que había muerto. No me presenté al funeral. La vida sigue. Formas de justicia que no nos corresponde ejecutar. 10 años después, a los 59 años, resolví contar mi historia en conferencias. Fabio me incentivó. Tu vida puede abrir camino para que otras mujeres escapen. Empecé en escuelas, iglesias, centros de apoyo. Contaba lo que viví, sin suavizar, pero con esperanza al final. Hablaba sobre señales de abuso, sobre el silencio disfrazado de amor. Muchas venían a abrazarme después, llorando, diciendo que habían reconocido en ellas lo que yo describía. Una de esas mujeres me marcó profundamente. Se llamaba Ana Paula. Tenía 26 años y un hematoma en el brazo que intentaba esconder. Esperó a que todo el mundo se fuera para hablar conmigo. Llevo 2 años casada. Mi marido es idéntico a cómo fue el tuyo al principio. Calmado, cortés con los demás, pero cuando cierra la puerta, cambia. Cada vez que intento irme, me pide perdón y vuelvo. ¿Qué hago? Le sostuve las manos. Haz lo que yo tuve el valor de hacer en el momento oportuno. Vete, huye antes de que te conviertas en parte de la estadística. Y recuerda, quien te amenaza con amor, un día amenaza tu vida. Meses después, me escribió una carta contándome que había dejado su casa, que había rehecho su vida en otra ciudad, y que mis palabras habían sido el empujón que necesitaba. Esa carta fue el mayor premio de mi vida. A raíz de esos encuentros, empecé a ser invitada a dar charlas en otros lugares. El dolor que un día casi me mata se convirtió en una herramienta para salvar a otras. En cada historia que escuchaba, veía un pedacito de mí reflejado en ellas, y en cada mujer que escapaba, sentía como si la María de 22 años, de vestido blanco y ojos asustados, fuera rescatada lentamente del pasado. Pero incluso con toda la reconstrucción, hay heridas que dejan cicatriz. Recuerdo una noche en que Fabio me encontró en la terraza, llorando sin motivo aparente. Me preguntó qué pasaba. Respondí, a veces, todavía recuerdo lo que pudo haber sido si aquel matrimonio hubiese sido amor y no una pesadilla. Él apoyó el rostro en mi hombro y me susurró, a veces, es en lo que no fue donde una se encuentra a sí misma. Si hubiera sido diferente, tal vez nunca te habrías convertido en esta mujer que enseña a otras a no caer. Esas palabras se quedaron conmigo. Comprendí por fin que nada de lo que viví borraba quién yo era, sino que me moldeaba, que el dolor no tiene por qué ser el final, sino que puede ser el inicio de una vocación. A los 60, recibí un homenaje del ayuntamiento por mi trabajo con mujeres en situación de riesgo. Lo llamaron Proyecto Empezar de Nuevo. Subí al escenario temblando, miré a la platea y vi a tantas mujeres que ya habían pasado por lo mismo. Respiré hondo y conté, una última vez, aquello que marcó mi vida. Mi matrimonio solo duró horas. La noche de bodas, huí a casa del vecino. Aquella madrugada, creí que mi vida había terminado. Hoy sé que comenzaba justo allí. Creí que huía del amor, pero huía de la muerte. Y hoy, cada vez que una mujer decide correr antes de ser destruida, un pedacito de aquella María se salva de nuevo. Llegaron los aplausos. Pero lo que me emocionó fue el silencio respetuoso que los precedió. Era el mismo silencio tenso de comunidad que un día me juzgó, pero ahora era un silencio de escucha, de reconocimiento. Después de aquel evento, las cosas cambiaron todavía más. Fui invitada a transformar mis ponencias en un libro. Tardé en aceptar. Contar una herida exige revivir el dolor, pero cuando Ana Paula, aquella chica que ayudé años antes, me buscó diciendo que trabajaba en una editorial y quería publicar mi historia, percibí que era un ciclo que se cerraba. Escribí todo, desde la noche de la huida hasta el perdón en el hospital. Escribí llorando, riendo,
recordando cada sensación. El libro se llamó Las horas que duraron una vida. No trataba sobre la tragedia, sino sobre la superación. Y cuando lo presenté en el auditorio de la ciudad, mi madre, ya anciana y de cabellos blancos, estaba en la primera fila. Llorando, me abrazó y susurró: «Ahora el mundo sabrá que mi hija es una sobreviviente, no una vergüenza». Aquella noche volví a soñar con mi vestido de novia. Solo que, esta vez, no estaba sucio ni rasgado. Era ligero, flotando en el viento. Yo salía de casa con la cabeza erguida, no huyendo, sino eligiendo empezar de nuevo. Hoy, sentada en el porche de Minensetti, casa con mi nieta de 6 años jugando a mi lado, pienso en todo lo que viví. Ella me llama abuela valiente, y yo sonrío, porque entendí que la valentía no fue huir. La valentía fue seguir viviendo incluso después. Cuando me pregunta si alguna vez fui princesa, le digo: lo fui, pero no en un castillo. Fui princesa de mi propia libertad, y es la única corona que ninguna mujer debe quitarse. Esas últimas palabras son las que dejo para quien me escucha ahora. Si en algún momento te encuentras encerrada, en un matrimonio, en un miedo, en una culpa, recuerda a la niña que corrió descalza a casa del vecino. Recuerda que la libertad a veces sabe a lágrimas y huele a madrugada, pero es libertad. Y ningún dolor vale menos que vivir. Mi matrimonio duró solo horas, pero mi historia perdura para siempre, porque en aquel final empezó todo lo que soy hoy. Hoy tengo 61 años, y cada vez que cuento mi historia, siento que hablo de otra mujer, porque la niña de mi vestido blanco, que entró en aquella habitación creyendo en cuentos de hadas, murió esa noche, pero de ella nació otra. Una mujer que aprendió que el amor sin respeto es una prisión disfrazada de promesa. No siempre hablo de esto con facilidad. Durante mucho tiempo, mi voz temblaba cada vez que recordaba, pero aprendí a transformar el dolor en testimonio. Hoy, cuando subo a un escenario, o me siento frente a un grupo de mujeres que me miran con ojos vidriosos, me doy cuenta de que, sí, una de ellas encuentra fuerza en mis palabras. Toda mi historia habrá valido la pena. En la última conferencia que di, en una ONG que acoge a mujeres víctimas de violencia, vi chicas de 18, 20 años, con rostros que podrían haber sido el mío hace 40. Cuando terminé de hablar, una de ellas se levantó y preguntó: «¿Pero cómo lo consiguió usted? ¿Cómo siguió adelante después de todo?» Sonreí, respiré y respondí con el corazón: seguir adelante no es olvidar. Es darle un nuevo uso al dolor. Es convertirlo en combustible para no repetir la historia. La herida permanece, pero ya no duele. Me recuerda que sobreviví. Después de aquella conferencia, me senté sola en el coche y lloré. Lloré por mí y por todas las Marías que aún estaban presas en casas donde nadie las escuchaba. Lloré porque me di cuenta de que mi dolor, finalmente, se había convertido en un puente, no en una prisión. Fabio, mi marido, siempre me apoyó en este camino. Él fue testigo de todo, de mis pesadillas, de las madrugadas en las que me despertaba asustada y salía a respirar al balcón, de los días en que el pasado parecía engullir el presente. Nunca me exigió silencio. Solo me sujetaba la mano y me decía: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, pero recuerda, hasta tu llanto es prueba de fortaleza, porque viene de alguien que se enfrentó a la muerte y eligió vivir». Hoy camina más despacio, el pelo blanco contrastando con su sonrisa serena. Somos compañeros de Minametsentens. Camino, sin las prisas de la juventud. Todavía preparamos café juntos las mañanas de domingo, y a veces, en silencio, me observa escribir. Ya conoce mi manera de ser, sabe cuándo estoy a punto de revisitar fantasmas de la memoria. Nuestra casa es sencilla, pero tiene luz. Luz de ventanas abiertas y de gente que llega. Muchas mujeres que conocí en las charlas acaban viniendo aquí, buscando consejo, apoyo, un hombro. Nuestra casa se ha convertido en un refugio, y eso me llena de orgullo. Hace poco, recibí una visita inesperada. Una chica llamada Clara, de 29 años, me escribió diciendo que había leído mi libro y necesitaba agradecérmelo en persona. Cuando llegó, con el rostro pálido y los ojos asustados, percibí que estaba al inicio del mismo camino que un día casi me destruyó.
Le tengo miedo, doña María. Pero dice que me ama. El amor no causa miedo, hija. Si tienes que esconderte, no es amor, es dominio. Ella lloró. Acaricié su cabello como lo haría con una hija. No necesitas esperar al primer golpe para entender el peligro. Huye ahora, y cuando estés libre, escríbeme de nuevo. 2 meses después, llegó una carta suya diciendo que había logrado irse y estaba comenzando una nueva vida en otra ciudad. Guardé la carta en un cajón especial, junto a otras similares. Hoy son decenas. Son recordatorios de que el dolor que viví generó vida en otros caminos. Pero hubo un día, hace exactamente 1 año, en que mi historia regresó de forma inesperada. Recibí una llamada telefónica del instituto donde doy charlas. Me dijeron que querían que conociera a una alumna que me admiraba y había pedido hablar conmigo en persona. Cuando llegué, encontré a una chica alta, tímida, con el pelo recogido en un moño apresurado. Dijo que se llamaba Daniela. Mi abuela decía que conoció a la señora hace muchos años, cuando era niña en el pueblo. Dijo que se inspiró en su valentía para salir de casa y criar a sus hijos sola. ¿Cómo? ¿Se llamaba su abuela? Pregunté confusa. Cida, doña Cida. Murió hace poco, pero siempre hablaba de la noche en que una muchacha llamó a su puerta pidiendo auxilio. Se me heló el corazón. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. La niña que yo había sido, corriendo descalza aquella madrugada, encontró allí a la nieta de quien me acogió y me salvó. Sujeté la mano de la joven, emocionada. Tu abuela fue un ángel que Dios usó para salvarme. Dile a tu familia que ella aún vive en cada mujer que decidió huir en lugar de morir callada. Daniela sonrió y me abrazó. Aquel abrazo cerró un ciclo de 40 años. Salí de la escuela y caminé por la calle sintiendo el viento en el rostro, el mismo viento de la madrugada en que huí. Pero ahora no era miedo, era libertad. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que el destino es una costura hecha de errores y valentía. Cada elección, incluso las trágicas, cose una línea nueva, y yo me convertí en artesana de mi propia historia. Formo parte de una red de voluntarias que acoge a mujeres en situación de riesgo. Las ayudamos a encontrar refugio, empleo, un nuevo comienzo. Muchas llegan con hijos en brazos, con vergüenza en la mirada. Y siempre repito, ustedes no son culpables, son sobrevivientes. Al principio algunas dudan, luego poco a poco van creyendo. Lo más hermoso es ver cuando una de ellas regresa, meses después, para ayudar a otras. Es una cadena de coraje. Yo sé el valor de una casa abierta cuando el mundo cierra las puertas. Mi madre partió hace 3 años. Poco antes de dejarnos, me llamó a la habitación. Estaba débil, pero lúcida. María, ¿recuerdas lo que te dije aquel día? ¿Que el matrimonio era para siempre? Recordé y reí, emocionada. Lo recuerdo, mamá. Pues borra eso de tu cabeza de una vez. El para siempre de Dios es la vida, no el dolor. Lloré y besé sus manos. Fue una despedida suave, llena de reconciliación. Cuando ella murió, encontré entre sus cosas un sobre, amarillento. Dentro, la foto de mi boda. Yo, de velo y corona nupcial, sonriendo. Mi mirada ingenua me hizo estremecer. Pero detrás de la foto había una nota escrita por mi madre. Salvaste tu vida cuando abriste aquel portón. Estoy orgullosa de ti. Guardé esa nota en el mismo cuaderno donde escribí mi historia. Cada vez que la leo, recuerdo que el amor materno entiende lo que ninguna palabra puede explicar. Ahora, a mis 61 años, la vida está hecha de calma y gratitud. Tengo nietos que juegan en el jardín, una vida sencilla y ligera. A veces, me encuentro mirando la puerta principal de la casa y pienso, ¿cuántas veces en el pasado una puerta cerrada parecía un final? Y hoy, cada puerta abierta representa un comienzo. Recientemente, una periodista hizo un reportaje sobre mi trabajo. Cuando la cámara se encendió, me preguntó qué sentí la noche en que huí. Cerré los ojos y respondí. Sentí miedo, pero también la intuición de que sobrevivir era urgente. A veces, el coraje viene disfrazado de desesperación. Es una salida que en el momento parece vergüenza, pero es un renacimiento encubierto. Después del reportaje, recibí varios mensajes. Uno de ellos, anónimo, solo decía: «Soy hombre», y lloré al escucharla. Me di cuenta de que
sin saberlo. Ya fui cruel con pequeñas actitudes. Quiero cambiar. Aquello me conmovió más de lo que esperaba, porque lo que viví no es solo una lucha de mujeres. Es la lucha de la humanidad para aprender a amar sin herir. El otro día, durante la misa, el párroco local me pidió que hablara brevemente. Me puse nerviosa, pero acepté. Conté brevemente lo que viví y concluí diciendo: mucha gente piensa que un milagro es escapar intacta, pero los verdaderos milagros son las personas que aparecen cuando huyes. El vecino que abre la puerta, la amiga que cree, el padre que protege. Dios se manifiesta siempre en los gestos sencillos. La iglesia quedó en silencio, y por primera vez sentí paz dentro del mismo tipo de templo donde un día fui juzgada. El tiempo cura lo que incluso la fe hirió. A veces todavía sueño, pero ahora el sueño es diferente. Sueño que vuelvo a aquella casa antigua. Pero, al abrir la puerta, afuera no es. La noche se ha ido. Ya es mañana. El sol entra de lleno. Ya no hay botellas rotas ni ruido de furia. Solo se escucha el canto de los pájaros y yo saliendo, con el mismo vestido, pero la cabeza bien alta. Si pudiera hablar con mi Tastor, aquella María del pasado, le diría: vas a sobrevivir, volverás a amar, reirás, enseñarás, y serás un ejemplo para otras mujeres. Un día te mirarán y no verán a la novia que huyó, sino a la mujer que resurgió. Así que, si me escuchas ahora, sin importar tu edad o tu historia, debes saber que huir nunca es una vergüenza. Es el primer paso de quien elige la vida. Es cierto que mi matrimonio duró solo unas horas, pero el amor que descubrí después, el amor propio, ese sí que dura toda la vida, y es ese amor el que enseño a las demás. Que la libertad vale cualquier sacrificio, y que ningún dolor es un final cuando se tiene el valor de abrir la puerta y echar a correr. Hoy, cuando el sol se oculta y el cielo toma ese tono anaranjado que siempre me calma, cierro los ojos y doy gracias. La joven del velo blanco descansa en paz, y la mujer que renació de ella sigue caminando, ayudando a otras a encontrar el mismo sendero, porque al fin y al cabo, toda mujer que decide vivir es en el fondo una superviviente, y es la supervivencia, no el sufrimiento, lo que define quiénes somos realmente.